Continuando con nuestro viaje a Calgary, llegamos al Heritage Park, un parque que para mí está en el top de lugares que visitar de esta ciudad. Quizá incluso peleándose el primer lugar con Banff. Yep, así de mucho me gustó. Y la verdad es que ni siquiera lo esperaba. Fuimos a este parque sin esperar nada y salimos de él gratamente sorprendidos. El Heritage Park, con sus 65 acres de terreno, cuenta con más de 200 exhibiciones y atracciones esparcidas a lo largo de todo el parque. Es un lugar que se enfoca en descubrir la historia del viejo oeste canadiense, ofreciendo un perfecto equilibrio entre cultura, diversión y aprendizaje. Este parque, que abre sus puertas a lo largo de todo el año, obtuvo en el 2023 el Traveler's Choice Award de TripAdvisor, una distinción que reconoce al top 10% de atracciones alrededor del mundo. El Heritage Park está ubicado a solo 15 minutos del centro de Calgary y la entrada, que te incluye acceso a todo el parque incluyendo el tren, el ferry y la carreta de caballos de los que te hablaré más adelante, cuesta alrededor de $35 para adultos y $23 para niños. El parque cuenta con 8 áreas en total a las que puedes llegar caminando o usando el tren de pasajeros o carreta de caballos que hacen recorridos alrededor de él durante todo el día. Ambos, como te dije anteriormente, están incluidos en el tiquete de entrada. Iniciamos nuestro recorrido por la Heritage Plaza, o Plaza de la Herencia en español. Aquí está la entrada principal al parque, así como una que otra tienda de recuerdos y regalos que vamos a dejar para el final de nuestra visita. Para llegar aquí desde el parqueadero, puedes tomar el tranvía del parque que hace recorridos entre el parqueadero y la entrada principal durante todo el día. Desde aquí ya empieza la experiencia. El tranvía es una réplica del sistema que se usó en Calgary entre 1909 y 1950, que en sus días contaba con un total de 80 carros. El del parque es la réplica del carro 14, que fue el último en estar en operación. Bajándote en la entrada principal del parque, te vas a encontrar con una recreación de la estación del Canadian Pacific Railway o Ferrocarril Canadiense del Pacífico que se construyó en el centro de Calgary en 1893. Esta edificación, al igual que la original, cuenta con la estación del ferrocarril y un café a su lado. Continuando por la Heritage Plaza, vamos a llegar a uno de los principales atractivos del parque, el Museo de la Gasolina, el Gasoline Alley Museum. Este museo, incluido en tu entrada pero para el que también puedes comprar un tiquete independiente, cuenta con una de las exposiciones más grandes del mundo de vehículos antiguos y artefactos relacionados al gas y el petróleo. Este edificio de 3 pisos también cuenta con la colección más grande de Canadá de bombas de gasolina. En esta sección del parque podrás echar un vistazo a lo que eran los vehículos y todo lo concerniente a la gasolina desde principios del 1900 hasta alrededor del 1950. Igualmente, hay una pequeña sección de este área enfocada a la transición del petróleo hacia las energías renovables. Empezando en 1911 con este tipo de bombas, luego pasamos a todo esto de Shell y ahorita lo último, 2021 en adelante, eléctrico. Justo saliendo de la Heritage Plaza, a mano derecha vamos a encontrar el Centro de la Mujer Canadiense, las famosas 5. Las famosas 5 o Famous Five fue un grupo de, 5 mujeres procedentes de Alberta que hicieron historia al luchar por el reconocimiento legal de las mujeres como personas en Canadá. Gracias a su ardua lucha, luego de sortear varios rechazos y una fuerte oposición en el camino, lograron que el 8 de octubre de 1929 el Consejo Privado Británico, algo así como la Corte Suprema o la corte más alta en aquel entonces de Canadá, reconociera a la mujer como personas bajo la ley del país. En el Heritage Park, el Centro de la Mujer Canadiense, las famosas 5, cuenta las historias de estas mujeres usando una réplica de la casa de Nellie McClung, una de las famosas 5.
Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al Ranch and Farm Life. En este área podremos adentrarnos en el mundo de la agricultura canadiense y aprender sobre cómo el campo ha formado a este país. En esta sección del parque podrás ver diferentes animales de granja como gallinas, vacas, cerdos, patos, entre muchos otros. Pero sin duda, los que fueron más impresionantes, al menos para nosotros debido al tamaño que tenían, fueron los diferentes ejemplares de caballos. En el área Ranch and Farm Life también hay un rodeo en el que realizan eventos durante varios fines de semana en el verano, así como algunas casas de la época en la que actores voluntarios muestran cómo era la vida en el campo canadiense a finales de los 1800. Seguido llegamos a las dos siguientes áreas, The Settlement o el asentamiento y el First Nations Encampment o el campamento de las primeras naciones, que, un paréntesis aquí, Primeras Naciones es la manera como en Canadá nos referimos a los indígenas o aborígenes que estaban en el territorio de lo que hoy conocemos como Canadá antes de la llegada de los ingleses y franceses. En fin, estas dos áreas están una frente a la otra en el parque. En The Settlement podrás ver cómo vivían los primeros pobladores de Alberta antes de 1883, año en que se completó la línea principal del ferrocarril del Pacífico canadiense o Canadian Pacific Railway en esta provincia. La llegada de esta línea del ferrocarril sería decisiva para el desarrollo de la Alberta que conocemos hoy en día. En The Settlement, sin duda alguna la exposición que me pareció más interesante fue la Hudson's Bay Company Fur Trading Fort, o Fuerte de Intercambio de Pelaje de la Compañía de la Bahía de Hudson, un nombre bastante largo. ¿Te has visto alguna vez esta película? ¿Spirit? Bueno, ¿recuerdas el lugar a donde llevan a Spirit cuando lo capturan? A uno de estos, un fuerte. Bueno, más o menos así es la réplica del fuerte de intercambio de pelajes que encontramos en el Heritage Park. Dos datos súper interesantes aquí. Primero, recordemos que Canadá es conocido por sus inviernos bastante agresivos y que anteriormente el principal material para hacer prendas para protegerse del frío era la piel de animales. Es debido a esto que eran tan importantes y valoradas en los tiempos de los primeros pobladores y razón por la que se estableció este centro de intercambios. Segundo, la Hudson Bay Company es la compañía más antigua de todo Canadá, y aunque este fuerte del Heritage Park específicamente es una réplica del que fue construido en las montañas rocosas cerca de Calgary en 1835, la compañía en sí fue fundada en mayo de 1670, hace 354 años, y toma su nombre de la bahía más grande de Canadá, la bahía Hudson. Escogieron este nombre para la compañía debido a que en sus inicios se le fueron dados los derechos exclusivos de comercio del territorio de lo que en aquel entonces, cuando aún no existía un país llamado Canadá, era la Rupert's Land o Tierra de Rupert, un territorio que rodeaba la bahía de Hudson y llegaba hasta el sur de Alberta. En fin, la Hudson Bay Company se dedicó en sus inicios a intercambiar utensilios como navajas, ollas y agujas por pieles que traían indígenas de las primeras naciones y cazadores de pieles hasta sus centros de intercambio. Cabe mencionar que a partir de 1779, la Hudson Bay Company añadió a su catálogo de bienes intercambiables la manta Hudson's Bay, una manta que los indígenas y cazadores podían adquirir a cambio de piel de cola de castor y que con el tiempo se volvió un ícono canadiense. Hoy en día, la Hudson Bay Company es también la tienda departamental más grande del país, con 86 tiendas en 7 provincias canadienses en las que venden productos para el hogar, ropa y accesorios de alta gama. Volviendo al Heritage Park, les comentaba que frente a The Settlement está el First Nations Encampment. El Heritage Park está ubicado en territorio que anteriormente le pertenecía o está conectado históricamente con diversos grupos indígenas de las primeras naciones, como los que ves en pantalla. El First Nations Encampment sirve como lugar para que los visitantes del parque aprendamos de la historia de todos aquellos que se reunían en este suelo desde mucho antes de que esto se llamara Canadá. En esta sección del parque podrás aprender de la mano de indígenas sobre su cultura y tradiciones, pero en especial podrás aprender todo lo relacionado con los tipis, la caza de estos indígenas por miles de años. Continuando por el parque, llegamos a la zona central, el Village Square o Plaza del Pueblo.
Si tuviera que escoger un solo área del parque que visitar, sería sin duda este. En el Village Square, retrocederemos 115 años en el tiempo hacia lo que sería la calle principal de una ciudad de Alberta a principios de los 1900. Aquí podremos explorar casas, la alcaldía de Calgary, la imprenta del periódico, la oficina de la policía montada canadiense, la panadería, un hotel en cuyo restaurante puedes comer, un colegio y en fin, muchísimos lugares que encontrarías en un pueblo canadiense cualquiera de principios de los 1900. Una de las primeras exposiciones del Village Square que visitamos fue la iglesia de San Martín, que como la mayoría de iglesias en Canadá, tiene un cementerio justo al lado. Este en particular tiene la lápida original de la primera persona nacida en Calgary, Samuel Livingstone. Estamos justo del lado de la iglesia y como es costumbre en Canadá, al lado de las iglesias, pues por lo general hay cementerios. Este es un cementerio no real, que no hay cuerpos enterrados, pero estas sí son las piedras reales y una súper interesante es esta, que es la tumba de Samuel Livingstone, que fue el primer Calgarian, la primera persona nacida en Calgary, lo cual es súper interesante, 1831 a 1897. Algo súper interesante de The Village Square es que muchas de las casas y edificaciones que vemos son las reales. Literalmente fueron levantadas de sus cimientos de donde sea que estaban originalmente para ser traídas al parque con todo y sus utensilios, como estufas, camas y demás cosas de la época. Continuando, llegamos a la imprenta del periódico. Aquí podremos encontrar una de las dos únicas imprentas de este tipo que aún funcionan en todo el mundo. La otra está en Australia, aunque esta es puesta en funcionamiento solo una vez al mes, más que todo para mantener todas sus partes engrasadas y funcionando, a diferencia de la del parque, que se pone en funcionamiento todos los días para imprimir un periódico que puedes comprar como souvenir. Esta funciona todos los días y es en realidad una de las que utilizan para hacer estos souvenirs del parque, entonces súper nice. La razón por la que hay tan pocos ejemplares de estas imprentas alrededor del mundo es porque la mayoría de ellas fueron fundidas para fabricar armas para la Primera Guerra Mundial. Algo también súper interesante de esta imprenta es que pesa 7,5 toneladas y fue traída de Strathmore, a unos 40 minutos al este de Calgary, e instalada en el parque sobre una placa de concreto sólido para evitar que por su peso se hundiera en la tierra. Ya con la imprenta instalada, se construyó la casa que vemos alrededor de ella, que entre otras cosas también es la edificación original, traída desde Strathmore. Luego de aprender un poco de cómo imprimían periódicos en aquella época, pasamos por la panadería, en la que compramos algo que merendar para luego pasar por la herrería y la carpintería. I do not tend to burn my fingers. The most common thing where I get burnt is from the scale flying off when you're hammering. It's trying to do a test cut. I'm making what's called a rabbit. Un tip de esta zona del parque es que justo frente a la herrería hay un café en el que venden sándwiches, ensaladas, fruta y otras cosas para almorzar o comerte snack. Los precios aquí son un poco más económicos que en el restaurante del hotel que te mencionaba antes. Continuando nuestro camino hacia el final de la calle principal del Village Square, llegamos a la réplica de la estación de tren Sheppard, una estación construida en lo que ahora es un suburbio de Calgary, y en la que en aquel entonces la línea del ferrocarril del Pacífico canadiense se dividía en dos, hacia el norte para dirigirse a Strathmore y hacia el sur para ir a Glashan y Medicine Hat. Como te decía al principio, este tren, que está incluido en el tiquete de entrada al parque, hace recorridos todo el día por las diferentes zonas del Heritage Park. Así que si caminar no es lo tuyo, este tren o las carretas de caballo pueden ser una muy buena opción para moverte alrededor del parque. Justo al frente de la estación vamos a encontrarnos con el puerto del que parte la réplica del SS Moyet, un ferry que a principios de los 1900 era usado para transportar mineros, pero que sin embargo sería destinado al final para el transporte de pasajeros de la estación del ferrocarril del Pacífico canadiense en el lago Kootenay hasta la ciudad de Nelson en British Columbia.
El recorrido de 30 minutos alrededor del Elbow River en esta réplica de mitad de tamaño con respecto al original está también incluido en el tiquete de entrada al parque. Saliendo del puerto, pasamos por otra zona súper genial, The Antique Midway, una pequeña feria en la que, al igual que con el tren, la carreta y el ferry, subirte a las atracciones está incluido en tu entrada al parque. Creo que me hubiese salido más barato decir al principio lo que no estaba incluido y ya. Pero en fin, continuando con nuestro recorrido por el Heritage Park, llegamos a la última zona, Resource Ridge, una zona enfocada en el oro negro, ese líquido que ha tenido tanto protagonismo en la formación de la Alberta que conocemos hoy en día. Igualmente, esta zona del parque deja un espacio para explorar la transición energética que ha tenido esta provincia hacia alternativas verdes y más eficientes para el control de la temperatura dentro de los hogares y demás edificaciones. Con esto terminaba nuestro largo día en el Heritage Park. Un día lleno de mucha caminata pero de muchísimo aprendizaje. Podría decir que el poder haberme adentrado y en cierta manera experimentado la historia de Alberta me ha hecho ver esta provincia con mucha admiración e incluso con cierto aprecio. Me voy encantado del Heritage Park, que como te decía al principio, podría fácilmente colocar junto a Banff en el primer lugar de cosas que visitar si pasas por Calgary. Y hablando de Banff, bueno, lo mejor para el final, ¿no? De esto se va a tratar el próximo y último video de la serie, nuestra visita al Parque Nacional Banff. Así que no olvides darle like a este video y sobre todo suscribirte para que te llegue la notificación de cuando ya esté disponible. Sin más, nos vemos la próxima. God bless.